Si alguien no hubiese dado el primer paso, no existiría esta historia. En este sentido, se plantea que Manuel Benito Sandoval Riveros fue un pionero de la era del mimbre moderno. Considerado como el padre de la artesanía en mimbre de Chimbarongo, alrededor de 1920 empieza a explorar la utilidad de esta materia prima, que nace naturalmente en la superficie de la comuna. Esto se produce ya que las tierras de Chimbarongo están regadas por las aguas que circulan por el norte desde el río Tinguiririca y por el sur desde el río Teno. A partir de ellos se desprende una red de canales donde sobresale el estero Chimbarongo, que humedece el subsuelo, haciéndolo apto para la producción del mimbre. Don Manuel empieza a cortar el mimbre que encuentra de forma silvestre en las orillas de canales y acequias, con los que da vida principalmente a muebles. Una vez que logra un buen dominio de la preparación y tejido de esta fibra, decide compartir su experiencia y conocimiento. Con los años, don Manuel instala su taller, que pasa a ser uno de los primeros en la comuna y que estaba ubicado en las esquinas de las calles Javiera Carrera y Manuel Rodríguez. Posteriormente se radica en Santiago y se transforma en proveedor de mimbre para diversas fábricas, incluyendo la suya. Junto a su familia, funda la empresa Mimbre Sandoval, que funciona hasta el día de hoy como proveedor y procesador de esta fibra vegetal. La historia lo cuenta, mi papá nos contaba, los hermanos mayores. Él fue la primera persona que empezó a fabricar muebles en Chimbarongo, porque antes se hacían el mimbre que salía en el campo nada más, los canastos para la cosecha de las papas, qué sé yo. Vio esos muebles que llegaban de Europa y empezó a copiarlo. No tenía cámara fotográfica, lo trajo en la mente y lo desarrolló en la noche que llegó al tiro. Tenía la capacidad para hacer cosas. Resulta que yo a los 6 años, mi papá me pasaba tapas de canastos, se hacían muchos canastos de mimbre cuadrados y se hacían set de 3, uno ensamblado entre dos. Y esos canastos mi papá los exportaba, los llevaba para Coquimbo, cuando el auge de las mineras, y se exportaban allá. Bueno, y yo ahí ya a los 6 años tejía, y después ya aprendí a tejer sillones, y excursioné los primeros haciéndolos completos, haciendo el armazón de esto, pero chico, para niños. ¿Cómo se llama este mueble? El sillón tanque se le llamaba. La ventaja es que siempre tuvo este sillón que es muy cómodo, reúne todas las condiciones, porque cuando el asiento es parejo, aunque le pongan cojín, el respaldo no queda tan cómodo. En cambio este le da la posición del cuerpo, de las piernas, el asiento, el respaldo y los brazos para apoyarse. Yo creo que ha sido el sillón más cómodo que yo he conocido. Bueno, hay otros silloncitos más simples, se llamaban butacas, que también eran como esto, pero más levantados, donde se apoyaban los brazos, pero bien sencillo. Y sillas también, las sillas como para arrimo de las mesas. Entonces él tenía una carretela y 2 caballitos flacos, y con eso, en un mes, 2 meses, juntaba mercadería y cargaba la carretela, que era como una bola grande andando, no se veía carretela, apenas los caballos adelante y él sentado parado en las varas manejando. Y se pegaba un viaje hasta de 15 días para la costa, y nos contaba las experiencias, las vivencias que tuvo cuando lo salían a asaltar. Era igual que en el oeste. Mi papá con su fábrica después se fue a Santiago en el año 1953, yo tenía 14 años, y allá yo seguí trabajando en mimbre con mi papá. Y entonces yo me dediqué a hacer el armazón de esto, toda la parte armada, y los trabajadores lo embarrilaban, que se llama la parte de los brazos, y el tejido. Aprovechando el camión y todas esas cosas, me papá viajaba todas las semanas a comprar mimbre, porque aparte de la fábrica les vendía mimbre, había muchos artesanos en Quinta Normal. Así que le llevamos las camionas de mimbre, guardaba lo que era ocupar y lo más se vendía. ¿Su papá estaba en la Quinta Normal? En la Quinta Normal, en el barrio Tropezón. Don Manuel Benito Sandoval Rivero fallece en 1977 y Chimbarongo, en su honor, decide bautizar con su nombre una de las calles de la población Padre Hurtado. Serán sus hijos quienes continúen con esta tradición. Uno de ellos, Jaime Sandoval, en 1950 lleva a cabo la primera plantación que se hace en Chimbarongo, y con 3 hectáreas se instala en el barrio Lomolina, en el sector norte de la ciudad. Cabe destacar que don Jaime es el primero en exportar mimbre hacia Argentina,
en la década de los años 70 y quien además instala el segundo taller de mimbre en la calle Pisagua después de su padre. Osvaldo Sandoval, otro de los hijos de don Manuel, es el primero en la zona en instalar un puesto de venta de muebles y artesanías de mimbre en la carretera longitudinal 5 Sur. Es allí donde fabrica sus propios muebles y compra el mimbre en las casas del pueblo que abastecen de la materia prima a los artesanos. En el año 1979, Osvaldo Sandoval adquiere una parcela y establece su primera plantación de mimbre para la obtención directa de materia prima y venta a Santiago. La empresa familiar crece y a finales de la década de los 80 comienza a exportar pequeñas cantidades a Argentina y Europa, las que van aumentando en producción y exportación, abriendo nuevos mercados en Latinoamérica como Paraguay y Brasil. Es así como decide dejar de lado la fabricación de muebles y se dedica exclusivamente a la producción y exportación de mimbre a distintas partes del mundo, llegando a un total de 600 toneladas en el año 2001. Chimbarongo ha sido testigo de grandes artesanos de mimbre, verdaderos maestros creadores que van superando los límites de lo posible. Uno de ellos es Juan Sepúlveda Martínez, un verdadero artista del mimbre, que entre sus tantas obras destaca un barco, el cual demora 3 años en construir y el que nunca quiso vender. Este artesano se caracterizaba por realizar un trabajo muy fino y delicado, y donde su pasión por el mimbre lo llevó a los más grandes desafíos personales, interpretando con esta fibra vegetal objetos tan complejos como un forté, una locomotora y una moto, entre otras tantas obras. En el año 1997, don Juan es entrevistado por el programa de televisión Al Sur del Mundo, en su taller, donde se puede observar a uno de sus grandes aprendices, el artesano José Urra. Sí, con don Juan Sepúlveda. ¿Y ahí cómo a qué edad empezó a trabajar con don Juan Sepúlveda? No, yo trabajé hasta el 2000 con él. Y más o menos trabajé como del 88 con él, más o menos. Trabajé 12 años con él. Antes yo era amigo de él, pero una vez que le llegó un pedido que le mandaron a hacer de unos argentinos que llevaban muebles para Punta del Este, para Uruguay, y ahí me dijo que le fuera a tirar la mano por una semana, según iba yo, que estaba atrasado, se le había quemado la casa, así que tenía la despelotera ya. Y fui a trabajar con él y después, como le llegó harta pega, me dijo, ¿por qué no te quedas a trabajar conmigo? Ya, pues me quedé con él yo. Trabajé 10 años, o sea, más de 10 años con él. ¿Qué aprendió ahí? ¿Aprendió cosas ahí? Ah, claro, aprendí técnicas que no las saben los demás artesanos. Por ejemplo, las botellas comúnmente se empiezan de abajo a tejer hacia arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? En el bollete el tejido se le corre para acá a usted. Entonces me enseñó técnicas para que el tejido no se me corriera para allá. Y los otros artesanos, ¿qué hacen? Empiezan la botella al revés, a hacerla de aquí para abajo, pero la rematada abajo les queda feo. Y varias técnicas, varias cosas aprendí con él, muchas cosas. Y los hijos, pensar que él tenía 2 hijos y a ninguno le gustó aprender esto, ¿ves? Diciendo que el papá era un profesional en esto. Él era de Santiago, su juventud, llegó como a los 20 años aquí. Lo trajo un caballero, el papá de este que es portamimbre de Sandoval. Él lo trajo a trabajar aquí. Y se vino porque aquí estaba la materia prima. Y en Santiago era muy cara. Y se quedó aquí, pues. Se quedó, se casó. Y murió joven, murió como a los 50 años. Si no era un tipo de edad. Él tenía sus propios diseños. Yo tengo un sillón ahí en la entrada que es de él. Se llama, le puso el Branovich, y aquí cuando se lo copiaron le decían gordo, porque como son grandes y anchos de brazo. Tenía hartos diseños. Otro gran exponente de la artesanía chimbaronguina es Rodolfo Castro, quien en el año 2013 es premiado por el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes como maestro artesano. Don Rodolfo proviene del sector de Convento Viejo, pueblo que desaparece bajo las aguas del embalse del mismo nombre. Desde los 8 años se inicia en este oficio por necesidad y curiosidad, y donde confecciona tejidos para garrafas, chuicos y damajuanas, trabajo que realiza para Cristalerías Chile y diversas viñas de la zona. De profesión mecánico, nunca abandonó el mimbre.
decía que este material tenía la virtud de ser aplicado en diversos trabajos y técnicas, siendo un material muy noble que le daba la posibilidad de crear y hacer figuras de todo tipo. Según él, es el agua su principal aliado para ablandar y darle flexibilidad al mimbre. Su máxima felicidad era cuando lograba hacer piezas nuevas que marcaban una gran diferencia con lo existente en el mercado local, y su máxima preocupación era la baja renovación de los artesanos locales. Actualmente, 3 de sus emblemáticas obras se pueden encontrar en un solo lugar, en la parroquia de la Merced, en plena plaza de armas de Chimbarongo. En su frontis se puede contemplar a la Virgen de la Merced y en su interior se puede admirar la Última Cena, una obra de gran tamaño que cubre el fondo del altar. Vino con una wincha, con su bicicleta, con su bicicleta, empezó a tomar las medidas, entonces me dijo, mira, ¿qué te parece? Y después hizo los bosquejos. Un dibujo. Los dibujos que hizo él. Oye, dice, mira, ¿qué te parece? Lo íbamos cotejando, los veíamos acá, después yo iba para allá. Otra vez nos juntábamos acá en la noche con un asadito, seguíamos conversando, le preguntábamos a los compañeros de trabajo y ahí seguíamos soñando para hacer realidad el sueño. Porque ese sueño se puede hacer realidad si uno quiere. Entonces ya después llegó, oye, mira, tengo dibujos, tengo esto, tengo pensado de esta manera. Listo, le dije, ¿cuál es el problema? Vamos. ¿Y cuánto tiempo se demoró él en hacer esta obra? Miren, en tiempo no te sabría decir porque yo sé que los que estaban trabajando con él muchas veces se quedan hasta las 10, las 11 de la noche. Pero yo sé que Rodolfo se queda hasta las 1, 2, 3 de la mañana. Seguía trabajando. 6 meses, 1 año. Es decir, solamente dedicado a esto. Es en el mes de diciembre, en plena Navidad, que el visitante se puede cautivar con un pesebre a escala humana. Don Rodolfo confecciona muebles y cestería durante toda su vida, y es en esta última etapa cuando decide explorar en la escultura y el trabajo con diseñadores y arquitectos. Lamentablemente, fallece el año 2019, dejando un gran legado. En esta constelación de grandes artistas encontramos también al maestro artesano Segundo Rodríguez, quien es distinguido con el sello de excelencia en la artesanía el año 2015 por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Cómo aprendió? Mirándolo a ellos, ¿A quién? a Lucho Quesada. Él tenía un tallercito. ¿Pero él era pariente suyo? No, amigo, porque nosotros vivíamos en Convento Viejo y ese era un pueblito chico, una pura calle, entonces estábamos a una cuadra. Lo veíamos todos los días. ¿Y él lo tomó como aprendiz? Iba mirando, yo a veces, mirando, ¿no? Porque yo iba mirando cómo se hacían los 8, cómo se ponía todo. Y después ya empezamos a hacer algo. Y lo fue resultando. ¿Le costó aprender? No, que era muy bueno para los trabajos manuales, tenía habilidad en las manos, entonces no me costó. ¿Las manos nunca le sangraron? Las manos. Las manos cuando pasan todo el tiempo aquí en este dedito, sangran. Y aquí también. Esos son los más. Y las manos, bueno, las mías, como trabajo el mimbre más delgadito, no sufro tanto. Pero hay compañeros, el mimbre café es el más dañino. Tremendos cortes que hacen en las manos. Con este premio lo dieron un viaje a Ecuador, a una feria internacional, Cuenca. Estuvimos una semana en Ecuador. Y de esto deben haber en unas 2 o 3 partes. En la Universidad de Chile parece que hay uno de estos. Otro destacado artesano es Miguel Ortega, quien obtiene el primer lugar en el Torneo Internacional de Mimbre y Tejeduría de Polonia el año 2015. Mientras haya imaginación, el mimbre te va a servir. Yo lo veo como por ese lado. Mientras haya alguien que piense o que quiera hacer algo, el mimbre va a estar ahí. Uno el que después tiene que ver hasta dónde se puede llegar. Pero yo siempre digo, el mimbre no tiene límites. Si el mimbre puede hacer un anillo hasta una escultura, no sé,
de 50 metros si quieres, pues. Finalmente, hay que destacar una iniciativa que surge desde la Municipalidad de Chimbarongo y que se ha mantenido con los años, la Expo Mimbre, un evento anual que solo se interrumpió por la pandemia y que promueve la artesanía en mimbre local y atrae además a una gran cantidad de personas, transformándose con los años en una de las fiestas artesanales más grandes de la región y del país, constituyéndose además en una gran vitrina para artesanas y artesanos. Conocer parte de la historia del mimbre de Chimbarongo a través de algunos de sus emblemáticos personajes, sus historias de vida y sus relatos, nos regala la oportunidad de comprender esta actividad y su evolución en el tiempo.